Bueno, vamos a los ligamentos intracapsulares. 1. Discondilar interno. El discondilar interno va, fíjense, de la cara interna del disco, o sea, del otro lado, que acá no lo vemos, hacia el tubérculo condilio interno. ¿Cuál es el tubérculo condilio interno? Este, acá. Entonces, de la cara interna del disco hacia el tubérculo condilio interno. El discondilar externo, el 2, va de la cara externa del disco, al tubérculo condilio externo. De la cara externa del disco al tubérculo condilio externo. Tubérculo condilio externo, y este es el tubérculo condilio interno. Este es el interno y este es el externo. ¿Está? Bueno, entonces el 1 de la cara interna del disco al tubérculo condilio interno, de la cara externa del disco al tubérculo condilio externo. El 3, el laminar superior. Fíjense, estos son el bilaminar, laminar superior y laminar inferior. Vamos a ver los primeros por separado. El laminar superior, que se llama también freno discal posterior, es importantísimo, era uno de los que formaba el aparato motor discal que vimos recién. El laminar superior va del borde posterior del disco a la cisura de Glaser. Repito, el laminar superior va del borde posterior del disco a la cisura de Glaser. Y el laminar inferior va del borde posterior del disco al cuello del cóndilo. Del borde posterior del disco al cuello del cóndilo. Tanto laminar superior como laminar inferior forman el bilaminar, porque son dos láminas. Entonces el bilaminar es el laminar superior, que también se llama freno discal posterior, y el laminar inferior. Discondilar externo, discondilar interno. Todos los intracapsulares. Vamos a los capsulares. Los capsulares refuerzan la cápsula. ¿Dónde se insertan? Tenemos el lateral externo. Este es el lateral externo. Va del tubérculo cigomático anterior, tubérculo cigomático posterior y borde externo de la cavidad glenoidea a la cara postero-externa del cuello del cóndilo. Miren, desde el tubérculo cigomático anterior, tubérculo cigomático posterior, todo el borde externo de la cavidad glenoidea hasta la parte postero-externa del cuello del cóndilo. El otro, lateral interno, va del extremo interno de la cisura de Glaser y la espina del efenoides hasta la cara interna del cuello del cóndilo. Repito, desde el extremo interno de la cisura de Glaser, allá adentro, desde allá atrás, bueno, acá no, ahí, desde acá, toda esta región, extremo interno de cisura de Glaser y espina del efenoides, extremo interno de la cisura de Glaser y espina del efenoides, hasta la parte postero interna del otro lado, por eso no lo vemos, del cuello del cóndilo. Bien, ya queda poquito, lo último, los extracapsulares, el estilo maxilar, esfenomaxilar y pterigomaxilar. Estilo maxilar, de la apófisis estiloides hasta el ángulo interno de la mandíbula, de la apófisis estiloides hasta el ángulo interno de la mandíbula. Esta es la cara interna de la rama, hasta el ángulo interno de la mandíbula. Entonces va de la estiloides hasta el ángulo interno de la mandíbula, ahí donde están las inserciones del pterigoideo interno. El esfenomaxilar, de la espina del efenoides a la espina de Spix, desde la espina del efenoides acá a la espina de Spix, interespinoso también se llama, desde la espina del efenoides hasta la espina de Spix, acá. Está bien puntiaguda la espina de Spix. Bien. El pterigomaxilar, del gancho del ala interna de la pterigoides, al labio interno del trígono. ¿Se acuerdan que en el trígono habíamos dicho en el labio interno se insertaba el pterigo maxilar o pterigomandibular? Lo mismo. Bueno, va del gancho del ala interna de la pterigoides hasta el labio interno del trígono. A ver, gancho del ala interna de la pterigoides, acá. ¿Dónde está mi pulgar? Gancho del ala interna de la pterigoides, acá. De ahí hasta el labio interno del trígono. Labio interno del trígono, acá. Ahí, labio interno, este es el labio externo y esta es la región distal del último molar. Hacia el labio interno del trígono. A ver, acá sí se ve mejor. Labio interno del trígono, acá. Bueno, ¿qué más? Y el... no, ya están. Pterigomaxilar están todos.
Nos vamos a la sinovial ahora. Sinovial es una membrana que tapiza interiormente las cavidades articulares, secretando un líquido que se llama líquido sinovial que lubrica a la articulación. Hay dos, una para cada cavidad articular, una supradiscal y otra el compartimento infradiscal. Yo no sé si se los marqué, acá se los muestro. Hay un compartimento que se llama suprameniscal o supradiscal e inframeniscal el otro. ¿De dónde va el suprameniscal o supradiscal? Va desde todas las inserciones que teníamos superiores de la cápsula hacia la cara superior del disco. Y el compartimento inframeniscal va desde el borde inferior el de la cara inferior del disco hasta el cóndilo de la mandíbula. Entonces tenemos dos compartimentos, uno que se llama suprameniscal por encima del disco y otro inframeniscal por debajo del disco. Entonces, como les dije, va a haber dos sinoviales, una para el compartimento supradiscal y otra para el infradiscal. Lubrica la articulación evitando fricciones entre las superficies articulares en los movimientos de ida y vuelta del cóndilo. Entonces, lubrica la articulación evitando fricciones entre las superficies articulares en los movimientos de ida y vuelta del cóndilo.